Hola a todos, bienvenidos al video de hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y que este mensaje los motive bastante. El tema que tengo preparado para ustedes se llama las monedas de Judas. Bueno, tengo este tema en mi corazón desde hace ya un tiempo y mientras lo estaba preparando fue, como fuego, ¿sabes? Bueno, básicamente todas las personas en esta tierra, o la mayoría de ellos, cuando les mencionas el nombre de Judas, es muy común que sepan quién es. Judas fue conocido como el traidor o el que traicionó a Jesucristo. Y no es algo que únicamente se menciona entre la sociedad, digamos. La Escritura le pone énfasis en esta característica, digamos, cuando se refiere a Judas. Encontré 3 versículos en 3 evangelios diferentes que hablan sobre la traición, digamos, que es como su cualidad más conocida, digamos. El primero que encontré es Mateo 10:4 y dice: Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y luego en Marcos 3:19 y dice: y Judas Iscariote, el que le entregó. El tercer versículo es Lucas 6:16 y dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y en realidad la Escritura pone énfasis en el hecho de que Judas era el único discípulo que decidió caminar lejos de Jesús y enfocarse únicamente en sí mismo. Entonces, mientras estaba preparando este tema, algunas cosas que pude analizar, bueno, más bien que el Espíritu Santo me reveló, porque yo no puedo entender la Biblia por mí misma, es el hecho de que Judas fue un testigo de los milagros y las maravillas que Jesús hizo. O sea, él vio cara a cara al Mesías y su poder, ¿sabes? Entonces, es chistoso. Hoy en día esto tiene algo de similitud con la gente en la sociedad hoy en día. Porque, como les decía, Judas fue testigo en primera fila de los milagros que Jesucristo hizo. Y, o sea, todos los milagros que Jesús hizo por las personas, sanó enfermos, resucitó a personas de los muertos, y ese es el poder de Dios Todopoderoso, de su Hijo Jesús. Y pasa que, bueno, siento que es como un espíritu de Judas que se mueve en la gente hoy en día, porque el corazón de las personas hoy en día se ha vuelto frío y lleno de incredulidad. Que lo que pasa es que muchas personas tienen esto que Judas tenía cuando vivió, que las personas ven milagros y maravillas y el poder de Dios, y la gente elige no creer, y pues es algo de temer y es algo triste. Entonces, mientras estaba haciendo el análisis, hay una parte en el Evangelio de Juan en donde Jesús pone énfasis en que, o sea, no únicamente es la traición que va a tener Judas, sino también el hecho que desde el principio el corazón de Judas estaba determinado a no creer en Jesús. Les voy a leer dónde viene la escritura. Es Juan 6:64 y dice: sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Entonces es chistoso porque muchas personas piensan que Dios no conoce lo que pasa en nuestras mentes, pero la realidad es que Dios conoce todo. Por eso es omnisciente,
omnipresente y omnipotente. O sea, Él está en todos lados, Él sabe todo. Entonces, aquí dice que Él sabía desde el principio que Judas lo iba a traicionar, ¿sabes? Y lo chistoso es que cada uno de los discípulos tenía una personalidad muy peculiar, y una que encontré específicamente con Judas es que siempre tenía una opinión de todo. O sea, siempre tenía una opinión que hacía parecer como si fuera una persona muy correcta y religiosa, pero en realidad Jesús, que conocía su corazón, sabía que no era honesto, porque lo que él hablaba no correspondía con lo que estaba en su corazón. Déjenme ver si puedo explicarles esto un poco mejor. Por ejemplo, hay una parte en la escritura que también está en Juan, donde Judas se molesta, se enoja con María, la hermana de Lázaro, porque le estaba vertiendo un perfume muy caro a los pies de Jesús. Entonces, Judas se empieza a quejar porque dice que ese perfume se pudo haber vendido por mucho dinero para dárselo a los pobres. Entonces, o sea, si te concentras en leer únicamente estas líneas, pudieras pensar, ay, mira, ¿y eso qué tiene de malo? O sea, a lo mejor Judas es un filántropo, o a lo mejor le interesan mucho los pobres. Pero si lees más adelante en los siguientes versículos, hay una parte donde dice que a Judas no le interesaban los pobres, sino que él era un ladrón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos está explicando el hecho de que el corazón de Judas era únicamente enfocado en él mismo, en yo mime conmigo. Entonces, pues ese concepto es algo que vi de una hermana en Facebook, la teología de yo mime conmigo, y es algo que realmente se puede analizar en este tema en concreto, porque Judas estaba enfocado únicamente en su persona, sus necesidades, sus deseos, por encima de completar la voluntad que Dios tenía para su vida. Porque si él no hubiera sido el traidor de Jesús, él pudo haber sido una de las personas más influyentes o sea, uno de los discípulos más influyentes de Jesucristo, y haber hecho lo mismo que hicieron los demás, que era evangelizar a todo el mundo. Sin embargo, él decidió tomar la otra dirección y enfocarse únicamente en las cosas temporales y en las cosas que él quería únicamente para sí mismo. A ver si me expliqué. Bueno, una cosa que Dios me mostró para analizar es que Judas se estaba, ¿cómo les diré? O se estaba poniendo sus planes personales por encima de los planes que Dios tenía para él. A ver si se los puedo explicar con mayor detalle. Judas, como les decía, estaba únicamente enfocado en las cosas temporales, en las monedas que iba a recibir a cambio de entregar a Jesús a los líderes religiosos para matarlo, porque Jesús era una amenaza para los religiosos. Bueno, les hablaré de eso en otro video, pero Judas estaba más enfocado en las cosas temporales por encima de enfocarse en el regalo eterno o en las consecuencias eternas. Y es chistoso porque vemos esto en la actualidad. Ya no es algo que se esconda. De hecho, ya hay personas que reconocen públicamente que ellos han hecho pactos a cambio de fama. Más específicamente, gente que clama haberle vendido su alma al enemigo, al diablo. Y es algo que vemos muy comúnmente hoy en día, es cada vez más y más común, y la gente piensa que, ay, mira qué buen trato. ¿Por qué? Porque hay personas que cambian fama por sus almas, dinero por sus almas, sexo, creencias. Hay personas que están
tan arraigadas en sus creencias, ya sean religiosas o científicas, a cambio de su alma. Eso también, pues, no es una buena decisión. También cambian poder por sus almas. Cuando me refiero a poder, estoy hablando de poder económico, poder político, poder social, o sea, poder en general. Muchas personas lo hacen por, digamos, ese intercambio por conocimiento de ciencia. O sea, por ejemplo, hay varias culturas. Yo tengo la teoría de que los mayas y a lo mejor también egipcios o culturas que tenían tecnología que estaba muy avanzada para sus tiempos, yo estoy convencida de que tuvieron algún tipo de pacto ahí con lo oculto, digamos. A ver si me explico. Bueno, cambiar el éxito por sus almas, y al final de cuentas también apunté cambiar la juventud y la belleza por las almas. No sé si te ha tocado ver personas que pasan los años y no envejecen para nada. O sea, que se mantienen constantemente igual físicamente. Pasan los 20, los 30, los 40, los 50. Y de hecho hay un dicho que dicen, ay, qué joven te ves, le vendiste tu alma al diablo. Y bueno, eso pudiera ser en parte verdad. Si has escuchado sobre algo que se llama adenocromo, búscalo en Google. Es algo muy interesante, pero a lo mejor toma sentido ahorita que te estoy mencionando todo esto. Entonces, no es secreto que hay sociedades secretas que piensan que están haciendo un super pacto porque están haciendo el intercambio de algo temporal, que aunque sea brilloso, increíble y suena a lo máximo, lo están cambiando por una condena eterna. O sea, en realidad es algo que no tiene sentido si realmente lo analizas con los ojos de Dios. O sea, mientras estaba preparando este tema, Dios me estuvo recordando cómo yo, cuando estaba tan alejada de su camino y de su voluntad de más joven, pero bueno, hay gente que sabe esto, hay gente que no. Cuando yo estaba más joven, yo tenía muchísimas ganas de ser una estrella del pop ultra famosa. Yo admiraba a Britney Spears, a Christina Aguilera, y yo quería ser la siguiente Madonna y cosas así. Y cuando empiezas a analizar cuál es el precio de la fama que tienen estas personas, realmente le doy gracias a Dios que me quitó de ese camino que yo añoraba seguir, porque por su misericordia ni siquiera entré, o sea, ni siquiera fue algo que conocí. Entonces, bueno, pues si no hubiera sido por Dios, a lo mejor estaría yo en el mismo camino de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, gloria a Dios. Otra cosa que escribí mientras estaba preparando este tema es cambiar, ¿cómo les diré? O sea, cuando las personas hacen chistes sobre Dios a cambio de likes. Déjenme ver si lo puedo explicar un poco mejor. O sea, hoy en día ya no hay temor de Dios para nada en la sociedad. Es triste que la gente publica cosas de Dios a la ligera. O sea, ya hasta hacen memes de eso. No sé si han visto esta imagen que les voy a poner aquí en la pantalla, que es una caricatura de un muñequito con barba larga que tiene un triangulito en la cabeza. Algo así, que aparentemente es Dios, mezclando así como que pociones mágicas en un laboratorio. Y a lo mejor tú dirías, ay, es un chiste, no te lo tomes tan en serio, pero sí es algo que se debe de tomar en serio, porque la palabra de Dios dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, porque quien tome el nombre de Dios en vano será hallado culpable. No me lo sé de memoria, pero entonces es súper desalentador ver cómo la sociedad hoy en día ha disminuido el nombre y la presencia y la esencia de Dios de tal manera
que ahora Dios es un meme y la gente cambia esa falta de respeto hacia Dios a cambio de que las personas le den likes en sus redes sociales, ¿sabes? Entonces, parece absurdo y a lo mejor la gente no lo ve, pero el hecho de obtener un like o un me gusta a cambio de algo que se burla de Jesús, de su sacrificio en la cruz y hacer chistes del Espíritu Santo, que aparte la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, por cierto, entonces realmente da miedo. Esto no es nada más un juego de, ay, eres una religiosa y aburrida y amargada, fanática, no, esto es un tema serio. Deberíamos de considerar tener más temor y reverencia, no sé si esa es la palabra, reverencia a Dios. Y otra cosa que Dios me dio para analizar es el hecho de que Judas fue, o bueno, más bien que Judas se volvió en contra de Dios o se separó de la voluntad de Dios, fue una elección que él hizo, fue una elección personal. O sea, no hay un versículo en la Biblia que diga, y Judas Iscariote fue forzado a traicionar a Jesús o fue obligado. No, dice Judas quien le entregó, quien le traicionó. Entonces, el hecho de aceptar o rechazar a Jesús es única y absolutamente personal. No es algo que vas a heredar porque vienes de una familia cristiana, no es algo que vas no es algo que te va a salir mágicamente en una caja de cereal, o sea, no sé. Es una decisión personal. Y Judas decidió cambiar las cosas temporales por su condena eterna. Entonces, recibir a Jesús o rechazar a Jesús es una elección personal. Nadie te forza a hacerlo o a no hacerlo. ¿Sale? Bueno, siguiendo adelante. Encontré en el Evangelio de Juan 17:12 y dice, mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Entonces, otra vez está confirmando el hecho de que Judas lo hizo personalmente, o sea, él eligió irse por lo temporal en vez de lo eterno. Y lo confirma también en Juan 6, 70 y 71, y dice, no los he escogido a ustedes 12, repuso Jesús, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Entonces, esta fue una decisión personal que Judas tomó sobre este tema. Y es chistoso porque Judas, como les comenté al principio, estuvo cara a cara con el Mesías. O sea, fue un testigo de todo el poder del Hijo de Dios. Sin embargo, el hecho de que él estaba cercano a Jesús, o sea, fue testigo de Jesús, de su poder, a Judas nunca le importó, él nunca creyó. Él, de hecho, nunca tuvo una relación personal con Jesús porque pues fue lo suficientemente egoísta para cambiar la vida de una persona que no le hizo absolutamente nada y cambiarlo por unas monedas. ¿Sale? Se los dejo para que reflexionen. Bueno, Judas puso sus intereses por encima del Hijo de Dios. Para él era más importante una cuota temporal que un regalo eterno que Jesús tenía para él. Porque él tuvo la oportunidad de ser un discípulo de Jesús, pero al final decidió quedarse en su zona de confort y quedarse con el dinero que recibió a cambio de entregar a Jesús. Bueno, muchas personas, o bueno, no sé, a lo mejor hay personas que dirían que es un buen trato porque están cambiando
es porque cambió dinero a cambio de la vida de una persona. Y como les dije hace un momento, todas estas personas que piensan que están haciendo un gran trato por cambiar su alma por algo temporal. Y el hecho de que estén ciegos y que se van a dar cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. Es muy triste. Hay una parte en la escritura que dice que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra los principados y potestades de oscuridad, algo así. Les pongo el versículo aquí en la pantalla porque no me lo sé de memoria. Pero es triste ver a todas estas personas famosas cambiando algo temporal que puede parecer así como, uy, mira el dinero, la fama y las mujeres, por arder por siempre en el lago de fuego. O sea, simplemente no vale la pena y no es algo que veas tan siquiera únicamente en los niveles altos de la sociedad, o sea, no es nada más en celebridades y en los políticos más poderosos del mundo, también lo ves en niveles más abajo, o sea, las personas que cambian el poder tener el conocimiento de leer las cartas del tarot, o a lo mejor tener poderes para hacer ¿cómo se llaman estas pociones mágicas de amor y cosas así? O sea, la palabra de Dios dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esto pasa en todos los niveles de la sociedad, o sea, no es nada más en las personas ultra ricas, de políticas, celebridades, de músicos, de actores y cosas así. Esto es algo que pasa en todos los niveles de la sociedad. Entonces, si piensas que, o sea, si esto que te estoy mencionando ahorita te está así como que recordando a una persona que tú conoces y que sabes que va encaminado hacia este camino de fama y perdición, compártele este video porque le va a ser de mucha bendición. Bueno, siguiendo adelante, Judas hizo un trato para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Y es algo que Dios me reveló. Jesús supo desde el principio, es lo que dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando yo, que Jesús siempre supo y le advirtió a Judas. O sea, cada vez que Judas tenía un comentario como despectivo hacia lo que estaba pasando, Jesús siempre le contestó con caballerosidad y con amor. Y siempre que Judas tenía estos episodios de querer hacerse pasar por una buena persona, Jesús le dio la oportunidad de analizar el camino hacia el cual se estaba desviando. De hecho, en la última cena, no me acuerdo si la apunté aquí en mis notas, creo que no, pero hay una parte en la escritura, en uno de los evangelios, eso sí lo sé, en donde Jesús les está informando a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Y Judas le pregunta a Jesús, ¿soy yo? Y Jesús le contesta a Judas, sí, tú lo has dicho. Entonces, analiza esto por un momento. Judas tenía la oportunidad de, ahí en ese momento, de decir, ¿sabes qué? No, lo siento, permíteme, cambio de opinión, etcétera, etcétera, pero no dice eso. Cuando Jesús le contestó a Judas lo que le había preguntado, cuando Jesús le respondió a Judas y le confirmó que él lo iba a traicionar, o sea, llegó un momento en el que ya había entregado Jesús a Judas y hasta después que ya le habían pagado las 30 monedas de plata, y cuando vio lo que le habían hecho a Jesús en la cruz, en ese momento fue cuando a Judas le dio ese sentimiento en el pecho, en el espíritu, en el alma, no sé dónde, pero pues ya fue demasiado tarde. Entonces, en los 4 evangelios viene esto que les estoy comentando del arresto de Jesús y cuando a Jesús le pagan, que es Mateo 26, 47, 50.
Marcos 14, 43 al 46, Lucas 22, 47 y 48 y Juan 18, 2 y 3. En todos los evangelios mencionan el arresto de Jesús y cuando Judas hace el trato de las monedas a cambio del trato que hizo para ofrecer a Jesús. Entonces, bueno, ya les mencioné en dónde está por si lo quieren leer. Entonces, después de que pasó todo esto, a Judas le remordió la conciencia, se pudiera decir. Y bueno, la palabra de Dios dice, bueno, no usa esta palabra, pero Judas se suicidó, porque la palabra de Dios dice que Judas se colgó a sí mismo. Entonces es chistoso porque muchas personas viven la vida pensando que no hay consecuencias. Ay, sí, hay que vivir en pecado, ay, es una droguita, no pasa nada, es nada más una noche de sexo, no pasa nada. Y muchas personas viven como si tuvieran la oportunidad de arrepentirse cuando estén más grandes. Sin embargo, yo le pregunto a esta gente, ¿quién te garantiza que vas a llegar a viejo? Yo veo muchísima gente que muere a diario, llámese en años de adolescencia, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50. Entonces hay gente que piensa que puede vivir la vida como se les antoje y al final se van a arrepentir de sus pecados, ya cuando estén viejitos. Pero ¿quién te dice que vas a llegar a viejito? Hay personas que simplemente van bajando las escaleras, se resbalan, se abren la cabeza y fallecieron. También en accidentes automovilísticos, lo acabamos de ver hace un par de semanas en Texas, me parece, no supe si fue Houston, Dallas o dónde. Este accidente tan feo, fatal, en donde hubo muchos carros y muchas personas murieron, hubo muchas personas que murieron. O sea, ese día muchas personas salieron de casa y literal ya no regresaron. Entonces es algo realmente para analizar el hecho de que vivimos la vida pensando que no hay consecuencias por nuestra vida llena de pecado. Entonces, el hecho de que tendremos mañana para arrepentirnos es una mentira que viene directo del infierno. Entonces, bueno, si quieres checar los detalles sobre la muerte de Judas, lo puedes encontrar en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 10. ¿Sale? Bueno, ya casi acabo. Estaba analizando cuál era el valor económico de las monedas que Judas, o sea, el precio que Judas le puso para venderle su alma al diablo a cambio de entregar a Jesús. Y encontré diferentes respuestas a esto, hacia este análisis monetario que quise hacer. No encontré una respuesta concreta que coincidiera. No hubo una que me convenciera al 100%, entonces bueno, yo les comparto las que encontré y ya pues tú decides cuál creer. Bueno, había una página de internet que decía que las 30 monedas de plata eran el equivalente al precio que pagaba un maestro o un dueño cuando vendía a un esclavo. En otra página, antes de eso les menciono, el concepto de 30 monedas de plata se menciona también en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, y menciona que las 30 monedas de plata era el equivalente a un salario diario para ser pastor de ovejas. En otra página de internet encontré que si tomabas las 30 monedas de plata y lo convertías o transformabas, digamos, al equivalente de lo que eran los denarios romanos, es un equivalente aproximado a $3,000 estadounidenses. O sea, en la moneda más conocida a nivel actual, internacional, ese fue el monto que encontré. Y en otra página de internet mencionaba que el equivalente de 30 monedas de plata era
el precio de la venta por un esclavo, que era un valor alrededor de $90. Entonces, bueno, había otras páginas que decían otros montos, que $10,000, $20,000. O sea, en realidad el punto no de analizar este valor no es por encontrarle un valor monetario de las 30 monedas de plata, sino para analizar cómo es que Judas vio como algo bueno el cambiar un dinero temporal por entregar al Salvador del mundo. A ver, analiza. Hay que pensar esto como por un momentito. ¿Cuánto te puede durar $3,000? A lo mejor hoy en día no es mucho dinero, pero ¿cuánto pudo haberle durado o cuánto pudo haber comprado o en qué pudo haber invertido $3,000 a cambio de la eternidad? O sea, es algo que nunca va a terminar. O sea, él está siendo atormentado una y otra vez por 30 monedas de plata. Entonces, o sea, no es la cantidad, es la acción de cambiar algo temporal por algo eterno. ¿Sale? Entonces yo pregunto, ¿vale la pena? ¿Realmente conviene abrazar o agarrarte de algo temporal a cambio de algo eterno? Mientras estaba preparando el tema, me tomé unos minutos para descansar, porque luego me canso de estar sentada. Y estaba checando en mi Facebook y me apareció una publicación de un caballero que se llama Bill Wiles o Wise, no sé cómo se pronuncia, y es un testimonio que él tiene sobre una experiencia que tuvo, que murió y estuvo 23 minutos en el infierno. Les voy a dejar una captura de pantalla de su página de Facebook en caso de que lo quieran seguir, y la publicación que él puso está muy buena. Dice: Dios es justo. Él le da a cada persona infinidad de oportunidades para aceptar a su hijo durante su vida. Nadie se va a ir al infierno porque no sabía. Ellos irán al infierno porque sabían el camino, pero eligieron rechazar la verdad. Es lo que publicó el día de hoy Bill Wise. Imagínate, o sea, imaginar las consecuencias de que a lo mejor siempre toca que ves a algún predicador en la tele o en internet, o que de repente ves evangelistas en la calle, o que si de repente tienes amigos cristianos que dices, ¡ay, los enfadosos protestantes! Esos fanáticos que siguen publicando en sus redes sociales sobre Jesús y sobre la Biblia y sobre la salvación y cosas así. Imagínate todas las oportunidades que se te han dado y que al final de tu vida, en el día de tu juicio, no va a haber excusa válida delante de Dios de que le digas, ay, híjole, no sabía. Claro que sí, o sea, todo el mundo predica a Jesús. La palabra se comparte y realmente es una decisión personal, como lo he estado diciendo una y otra vez. Es una decisión personal y nadie te puede obligar. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos hasta el final, porque a veces los hago muy largos, esta es una oportunidad para realmente analizar si vale la pena cualquier cosa temporal a cambio de un regalo eterno. Si quieres tener una relación con Jesús el día de hoy, es reconocer que eres pecador, permitir que Jesús entre a tu vida y te cambie, ¿sale? Espero que este mensaje te haya bendecido. Si crees que va a bendecir a alguien más, para que a lo mejor sea un mensaje de sacudida para que esta persona vuelva a Jesús, pues compártelo, ¿sale? Entonces espero que tengan un día muy bendecido y recuerda, Jesús te ama, Él está a la puerta y toca, Él quiere entrar a tu corazón y ser tu salvador el día de hoy. ¿Sale? Muchas gracias por ver este video y que tengan un día muy bendecido.